Los legendarios faraones del antiguo Egipto erigieron los monumentos más icónicos de la historia. Generaciones de obreros se dejaron la piel construyendo aquellas gigantescas pirámides, que transformaron el país y unieron al pueblo egipcio en torno a un objetivo común, que su faraón alcanzara la vida eterna. Pero en un determinado momento, la unidad del país comenzó a resquebrajarse. Las provincias cada vez concentraban más poder. No dependían del rey. Había faraones locales por todo Egipto. Las transformaciones religiosas. El rey aparecía aquí en lo alto, presentándose como el dios Sol. El cambio climático. Fue la tormenta perfecta. Todo se vino abajo. Y un faraón débil fueron las causas del devastador ocaso de la era de las pirámides. Las pirámides nos cuentan un relato lleno de innovación. Era una máquina resucitadora. Misteriosos rituales. Todo eso ayudaba al difunto a recargar su energía y vivir eternamente. Trabajo extenuante e intrigas palaciegas que nos descubre los secretos mejor escondidos de los faraones. Cada momia es distinta, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Nos permite atisbar en el día a día de los trabajadores y desvela la asombrosa historia del antiguo reino de Egipto. No es solo que el antiguo Egipto hiciera las pirámides, sino que las pirámides conformaron el antiguo Egipto. Los secretos de las pirámides. En el 2150 a.C., un faraón débil y envejecido gobernaba Egipto. Su nombre era Pepi II. En todo el reino, el pueblo comenzó a rebelarse contra un rey que había perdido el favor de los dioses. Llevaban varios años de cosechas malogradas. La gente tenía hambre. Se fraguaba una revolución. Pepi II no lo sabía, pero él sería el último faraón del antiguo reino. Para entender el desmoronamiento de aquel poderoso imperio, viajaremos 300 años atrás en el tiempo, a una época muy anterior a Pepi. En la meseta de Giza, donde se hallan las dos pirámides más grandes de la historia de Egipto. Ambas superan los 130 metros de altura. Fueron construidas por el legendario faraón Keops y su hijo Kefren. Pero cuando el hijo de Kefren, el faraón Micerino, ordenó erigir una nueva pirámide en la meseta, algo había cambiado. La última pirámide de Giza es sorprendentemente la más modesta. No mide más de 60 metros de altura. Construían monumentos cada vez más grandes, pero en la pirámide de Micerino vemos una notable reducción. La base de esa pirámide es un cuarto de la de Keops. ¿Qué obligó a Micerino, un faraón proveniente de tan ilustre linaje, a construir una pirámide tan pequeña? ¿Por qué accedió a quedar relegado en la historia, construyendo a la sombra de sus predecesores? ¿Fue por falta de recursos o porque prefirió centrarse en la construcción de su templo? Mark Lenner cree que la clave podría hallarse en el lecho rocoso de la meseta, que los geólogos denominan Mokattam. ¿Qué le pasó a Micerino? Una de las teorías es que se quedó sin espacio. Las pirámides están alineadas en esta gran diagonal, la cadena de Mokattam. La pirámide de Micerino está justo en el borde, por lo que puede que se quedara sin una buena base para seguir construyendo. Es una teoría. Una explicación bastante lógica. Pero hay otra teoría que explica tanto el reducido tamaño de la pirámide como la caída del imperio.
En la cuarta dinastía hubo muchos cambios en la arquitectura, la vida laboral y administrativa y en el transporte de materiales que afectaron a varias generaciones. Eso supuso un gran desgaste para la gente, los terrenos y la economía. No era sostenible a largo plazo. En la época de Micerino, apenas quedaban recursos para construir pirámides. A Micerino también le preocupaba no tener tiempo suficiente para terminar su pirámide. Para construir una base como la de Keops o Kefren, hay que confiar en que vas a vivir muchos años. Puede que él creyera que no iba a durar mucho en el trono. Hay indicios de que Micerino compensó la reducción de tamaño con estilo. Los restos de rocas rojizas a los pies de la pirámide nos indican cuál fue su plan. Revistió el tercio inferior del monumento con lujoso granito rojo. El granito que Micerino usó en su pirámide provenía seguramente de Asuán, que estaba muy lejos, en el extremo más meridional de Egipto. Así que la pirámide de Micerino era más pequeña, pero se construyó con roca mucho más cara, que tuvo que ser transportada hasta la meseta de Giza. Y tal vez el rey hubiese querido recubrir más de un tercio de la pirámide. Algunos creen que quería recubrirla entera de granito rojo, lo que habría sido muy poco habitual. Puede que creyera que con un tiempo y unos recursos tan limitados era mejor centrarse en dejar bonito su exterior. Pero tampoco pudo hacerlo. Micerino murió sobre el 2440 a.C. Micerino fue el único de los 3 reyes enterrados en Giza que murió antes de terminar su pirámide. Su hijo y sucesor Sepseskaf tuvo que acabarla a toda prisa y parecía que tenía otros planes. En el momento en el que decidió construir su propia pirámide, rompió con la tradición. Construyó a unos 20 kilómetros de Giza, en Saqqara. Pero no hizo una pirámide, sino un mausoleo plano y bajo llamado mastaba. Así eran las tumbas reales antes de la era de las pirámides. Sepseskaf fue el último faraón que formó parte de lo que los historiadores llaman dinastía, una familia en la que la monarquía se hereda por lazos de sangre. La era de los grandes constructores de pirámides comenzó con Zoser a principios de la tercera dinastía. Y terminó con Sepseskaf, el último faraón de la cuarta dinastía. La cuarta dinastía llegó a su fin cuando una nueva familia tomó el control de Egipto, y el primer rey de la quinta dinastía fue Userkaf. No se sabe exactamente cómo llegó Userkaf al trono. Se cree que el rey Userkaf, el fundador de la quinta dinastía, no era de sangre azul. Pero tomó una serie de decisiones que provocaron la desintegración del imperio. Con su llegada al poder, Userkaf reinventó de nuevo la monarquía. Lo que Userkaf hizo de una manera monumental fue básicamente dejarle claro a todo el mundo que se avecinaban grandes cambios. Dijo, soy el sucesor adecuado y no pienso seguir los pasos de mis predecesores. Userkaf se propuso transformar el modelo tradicional de construcción de pirámides. Ordenó construir su tumba junto a la mismísima primera pirámide de Egipto en Saqqara, pero no se esforzó demasiado. Hoy en día no es más que una ruina, un montón de arena y rocas. ¿Pero por qué? ¿Qué cambió?
arqueólogo Massimiliano Nusolo cree que la respuesta se halla bajo la arena del desierto, en un lugar llamado Abu Ghurab, situado entre Saqqara y Giza. Esto era el templo del sol de uno de los gobernantes de la quinta dinastía. Fue construido unos 100 años después de las pirámides de Giza. En la quinta dinastía hubo grandes cambios en la arquitectura. Se dejó de construir pirámides gigantes, ya no se hacían esas obras monumentales, pero sí se hacían grandes templos dedicados al sol, y mediante el culto al dios sol se veneraba también al faraón. Durante este periodo, el dios Ra se convirtió en la deidad más importante de Egipto. El faraón Userkaf se proclamó a sí mismo su único y verdadero hijo. Las prioridades de la monarquía habían cambiado, lo que tendría un profundo impacto sobre Egipto. Me encanta cuando las decisiones difíciles no me dejan dormir. Elige los híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Descubre la gama líder en España. Ahora con cargador Wallbox e instalación gratuita. Híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Elegir nunca fue tan fácil. En el fútbol, las cosas no siempre salen como uno quiere. Por eso William Hill pone a tu alcance las reglas del juego para que puedas hacer tu mejor jugada. Juega con responsabilidad, establece límites de depósito y asegúrate de pitar el descanso para no quedarte fuera de juego. Apostamos William Hill, desde 1934. El primer rey de la quinta dinastía de Egipto, Userkaf, renegó de las antiguas tradiciones. Se construyó una pirámide diminuta y un nuevo tipo de monumento, un templo solar. Los gobernantes de la quinta dinastía no dejaron de construir pirámides, pero invirtieron más energía en sus templos solares. Los construyeron aquí, en este lugar que se llama Abu Ghurab. Resulta interesante que Abu Ghurab esté justo entre las grandes pirámides de Giza, que están al norte, y la pirámide de Snofru, que está al sur. Obviamente no fue casualidad, se hizo adrede. El faraón quería estar entre sus ancestros para que ellos pudieran verlo y para interactuar simbólicamente con ellos y demostrarles que era el legítimo sucesor de los grandes reyes de Giza y Dashur. Este es el templo solar de un rey llamado Niuserra, que decidió seguir esta nueva tradición. Su templo estaba dedicado al culto al dios Sol, Ra. Una particularidad de estos templos era la zona de purificación, formada por 10 depósitos de alabastro. Los sacerdotes vertían agua que se filtraba hasta llegar a una serie de canales excavados en el suelo, que iban de este a oeste, es decir, que seguían el ciclo solar, y recreaban a diario el curso del Nilo, porque en Egipto el Nilo es la auténtica fuente de la vida. Todo esto estaba relacionado con la energía del dios Sol, porque la combinación de sol y agua regenera la naturaleza. Estos depósitos purificadores se hacían a partir de enormes bloques de alabastro, una roca muy apreciada y poco común, que transportaban desde unas canteras situadas a 300 kilómetros de distancia. Los depósitos estaban a los pies del símbolo más importante del templo, el obelisco, cuyas ruinas aún pueden verse hoy en día. Imaginaos que esto era un obelisco, pero no el típico monolito fino hecho de granito. Este obelisco está hecho de bloques enteros, seguramente de caliza. Massimiliano ha encontrado un bloque muy especial que nos ayuda a ver cómo debía ser este monumento. Este bloque es muy interesante, porque es el único que conserva una parte del nombre original del templo, que está aquí. Este templo se llama Sesapibra. Así sonaba el antiguo egipcio, y significa algo así como el lugar de alegría en torno a Ra. Aquí, donde tengo el dedo, está el jeroglífico que refleja la forma original del templo. Los antiguos constructores erigieron un obelisco de unos 20 metros de altura, que se hallaba en el centro de un ancho edificio donde se realizaban rituales en presencia del rey.
Hoy en día este monumento está muy deteriorado y le da la luz del sol. Pero tenéis que imaginaros cómo era antes, en la época de Nuiserra, que era muy oscuro. Era un truco muy teatral. El rey se adentraba en la oscuridad de este pasillo para reaparecer en lo alto del obelisco como un nuevo y brillante amanecer. Maximiliano ha encontrado la vía ritual por la que caminaba Nuiserra en las ceremonias más importantes. Los solsticios de invierno y de verano en los días más cortos y más largos del año. Este bloque es el único que queda de los muchos que cubrían el pasadizo interior. En esta cara se ven restos de la decoración original. Un cielo estrellado. Se ve un poco de color azul. Cuando llegaba a lo alto del obelisco, el rey aparecía por aquí presentándose como el dios Sol. Imaginaos a toda aquella gente reunida abajo alrededor del altar, celebrando la reaparición del dios Sol o del rey haciendo las veces del dios Sol. Un nuevo templo destinado a reforzar el culto al sol, concebido en la quinta dinastía por el predecesor de Nuiserra, Userkaf. Hay que decir que esto no fue idea de Nuiserra. El primer faraón de la quinta dinastía, Userkaf, colocó este templo 400 metros al sur en la misma posición. Es decir, la idea la tuvo Userkaf al comienzo de la quinta dinastía. La decisión de Userkaf de construir un gran templo solar para darle más importancia al dios Sol Ra transformaría Egipto. Igual que la construcción de las pirámides siglos atrás. A partir de ese momento, los faraones destinaron más recursos a la creación de grandes templos solares. Sus pirámides serían más pequeñas. Y como Userkaf, rendirían pleitesía al sol, fuente primordial de vida. Las pirámides se empequeñecieron, pero los templos cada vez eran más sofisticados. Había más variedad en los materiales, más inscripciones, eran más elaborados. Hay dos formas de entender la arquitectura de Userkaf. Por un lado, se puede decir que destinó recursos destinados a las pirámides a otro tipo de monumento mortuorio. Pero también se puede interpretar como una respuesta a los cambios que se estaban produciendo en la religión y el sacerdocio egipcio. Está claro que quería enfatizar ciertos aspectos del culto solar. El templo solar era un síntoma del creciente poder de los sacerdotes, que realizaban ofrendas a diario en el altar con forma de sol. Los grabados de los muros de las tumbas nos explican cómo eran los rituales que aquí se llevaban a cabo. Todas las mañanas, los sacerdotes dejaban que los primeros rayos del sol iluminaran a los animales. Luego se los llevaban al templo solar y los metían en el patio interior. Esta vaca va a ser sacrificada al dios Sol Ra. Algunas zonas escogidas y la pata delantera derecha servían para ganarse el favor del dios Ra. Pero los sacerdotes y sus ayudantes se quedaban con el resto. Cada vez había más sacerdotes del culto solar y su poder no paraba de aumentar. Los templos solares dieron lugar a un nuevo e innovador estilo arquitectónico, pero también son un indicador del creciente poder de los sacerdotes y de lo bien que comían. Lo interesante es que parece que se formó un culto al sol separado o paralelo, representado por el monumento solar. La riqueza y el poder comenzaron a estar más repartidos. Ya no estaba todo tan centralizado en la figura del faraón.
El faraón cada vez estaba más solo. Él era el único hijo de Ra. Y para convencer al pueblo de su naturaleza divina, se dedicó en cuerpo y alma al culto solar, lo que le hizo descuidar la gestión diaria de su país. En el palacio, el faraón dejó de reunirse con la corte. El rey estaba creando una grieta que acabaría rompiendo el país. El faraón Userkaf cada vez estaba más lejos de su pueblo. Llegó incluso a negarles a los miembros de la élite gobernante el derecho a ser enterrados con su rey. En la quinta dinastía se produjo un distanciamiento entre el rey y sus súbditos. Fue una época muy distinta a la de las pirámides de Giza. En Giza, una gigantesca necrópolis se extendía en torno a las pirámides de los faraones anteriores, Keops, Kefren y Micerino. Sus familiares y los miembros de la corte descansaban durante toda la eternidad junto al faraón al que sirvieron en vida, lo que les garantizaba la inmortalidad. Los reyes de la quinta dinastía tenían un estilo de vida diferente. Vivían separado de sus súbditos. El faraón se colocaba solo en el centro de este recinto como una representación del hijo del dios Sol. Se recluía, se aislaba para demostrar que era el representante del dios Sol en la tierra. Userkaf y sus sucesores creían que ellos eran los únicos que tenían derecho a ser bendecidos por Ra, y que los ciudadanos de a pie debían buscarse a su propio dios. Y eso fue lo que hicieron. Ese es el motivo por el que en la quinta dinastía aparece el dios Osiris, una importante figura en la religión egipcia. Osiris, el juez de los muertos y el señor del inframundo. Las primeras representaciones de Osiris aparecieron en las tumbas de personas enterradas en Saqqara. Así que todo indica que el rey dejó que el pueblo tuviera un dios propio, su deidad particular, Osiris, mientras él mantuvo la suya, el dios Sol. A medida que Userkaf y sus sucesores se fueron distanciando de los asuntos de Estado, la administración del reino quedó en manos de burócratas y funcionarios de alto nivel, la clase creada por los proyectos de construcción de pirámides de los reyes anteriores. Cuando Userkaf llegó al trono, hizo un esfuerzo consciente por quitarle poder a la familia real, que era quien lo ostentaba en la cuarta dinastía, para dárselo a los príncipes rivales. Había más oficiales en el gobierno. Ya no estaba formado solo por los familiares más cercanos del rey. Había una burocracia profesional. Lo interesante es que la burocracia se fue expandiendo mientras las pirámides quedaban en un segundo plano. Durante su reinado, Userkaf repartió el poder entre los oficiales, casando a sus hijas con los miembros de la élite de la sociedad del antiguo Egipto. Y creo que no tuvo en cuenta las consecuencias que esta estrategia política tendría a largo plazo. Al ceder parte de su poder y estatus a los oficiales locales, el rey fue perdiendo relevancia para la gente de a pie de Egipto. El cambio iniciado por Userkaf provocó un movimiento sísmico en el poder. Un movimiento que los egiptólogos sacaron a la luz al examinar la tumba de un poderoso burócrata llamado Mereruca. Aquel hombre fue el visir del rey Teti, el fundador de la sexta dinastía, que le permitió casarse con su hija. La tumba de Mereruca era una mastaba que estaba a tiro de piedra de la pirámide de Teti en Saqqara. Los relieves hallados en su interior nos dan mucha información sobre su vida. Estos relieves ofrecen un retrato único de la vida de la élite de aquella época. Nos muestran las aficiones de Mereruca: la caza, la pesca
Y los momentos de relax con su esposa, la princesa Sesheshet. Ella tocaba el arpa para él y juntos jugaban a un juego de mesa llamado Senet. Son ese tipo de detalles los que aportan verdadero valor a nuestros conocimientos sobre la vida en el antiguo Egipto. Tenemos hasta las letras de las canciones que cantaban las mujeres. Parecía una vida apacible, pero existen pruebas de que era un estado autoritario y brutal. En uno de los muros de la tumba de Mereruca hay varias escenas que narran qué les pasaba a quienes osaban infringir la ley. En una de ellas se acusa a un jefe local de no pagarle a Mereruca el impuesto del faraón. Se dice que ha escondido parte de la cosecha del pueblo. Se la está jugando. Una escena única porque refleja la decadencia del poder estatal. Antes eso no se podía hacer. Los escribas dejan constancia de la ofensa y del castigo en sus archivos. El administrador del distrito ordena que lo lleven a una zona pública. Allí, atado a un poste, recibe su castigo delante de todo el mundo. Las inscripciones de esta tumba reflejan el estallido de nuevas tensiones en el país. Egipto estaba dividido en regiones administrativas llamadas nomos. Cada una tenía su propio símbolo. Había 22 a lo largo del Nilo en el Alto Egipto y unas 20 en el Bajo Egipto. Repartidas por el delta, el faraón ya ni siquiera controlaba totalmente la capital, Memphis. Al comienzo de la quinta dinastía, y según nos vamos acercando a la sexta, vemos un aumento en la complejidad de la administración local, lo que hizo necesaria la presencia de un oficial en cada distrito. Y además, ese oficial debía pasar buena parte de su tiempo en ese distrito. Cuando esos oficiales empezaban a centrarse únicamente en su región, en su provincia, se convertían en nomarcas, una especie de gobernadores regionales, provinciales, de los nomos egipcios. Y entonces, ¿qué motivo podían tener para apoyar al faraón? Si era tu familia la que estaba al mando, lo más seguro es que continuara en el poder. Eso significaba que las provincias acumulaban cada vez más poder político y económico, independientemente del rey. Era como tener pequeños faraones locales por todo Egipto. Esos oficiales empezaron a construirse tumbas monumentales en la siguiente dinastía. Aparecieron mausoleos familiares en las provincias. Ahora que personas ajenas a la familia real ostentaban el poder, era muy difícil arrebatárselo. Por un lado estaba el rey en la capital, y por otro, todas esas personas poderosas que gobernaban los nomos con sus familiares. El creciente poder de aquellos funcionarios se convirtió en una amenaza para la monarquía. Se promulgaron diferentes decretos que demuestran que el faraón renunció al control de algunos estados e individuos a los que ya no podía exigir impuestos, lo que evidencia que algunas provincias se estaban volviendo más poderosas. Puede que aquello redujera la riqueza del faraón o propiciara un reparto más igualitario de la riqueza. A partir de la quinta dinastía, los faraones fueron perdiendo poder sobre los nomos. El futuro de Egipto como reino unificado estaba en peligro. En el antiguo Egipto, la pirámide del rey de la quinta dinastía Unis alberga pruebas del creciente descontento que asolaba a la familia real. Las paredes de la cámara funeraria subterránea del rey están cubiertas de misteriosas inscripciones. Son los textos de las pirámides. Esos textos que decoran la cámara funeraria del rey son instrucciones y poemas que debían ayudar al faraón en su viaje al más allá, donde se convertiría en uno de los dioses de las estrellas circumpolares.
Son un conjunto de hechizos diseñados para ayudar al rey a llegar al cielo, a reunirse con los dioses, a salvar los obstáculos que pudieran surgir y vencer a sus enemigos. La orientación y distribución de las cámaras también tenía su significado. El primer ejemplo de esto se dio en la quinta dinastía, con el rey Unis, en Saqqara. Las 3 pirámides de Giza no tienen inscripciones, así que no hay textos de las pirámides. Los faraones de las últimas dinastías vieron que estaban perdiendo el control del imperio y que nada les garantizaba que las generaciones futuras conocieran esos hechizos o los llevaran a cabo. Puede que esa fuese una de las razones por las que grabaron esos textos en el interior de las pirámides. Quizás les preocupaba que dejaran de hacer rituales y ofrendas en su honor. Sin rituales, adiós a la vida eterna. Los primeros fueron los textos de las pirámides, que eran para la realeza. Luego, los textos de los sarcófagos en el Imperio Medio, que también se han hallado en tumbas que no eran de la realeza. Y en el Imperio Nuevo, el Libro de los Muertos. Todos eran recopilaciones de hechizos que debían garantizarle al difunto una dichosa vida en el más allá. Los reyes debían asegurarse su supervivencia en la otra vida, pero sin descuidar el control y la unidad de su reino en el mundo real. Aquello era todo un reto para los faraones, cuya influencia fue disminuyendo en las regiones más alejadas de la capital, Memphis. Un reciente y asombroso hallazgo da fe de aquel cambio radical. Fue descubierto en el sur de Egipto, en la región de Asuán. En la antigüedad este fue el primer nomo del Alto Egipto y el más alejado de la capital. Se le llamaba el Nomo de los Países del Arca. En esta colina situada en la orilla oeste del Nilo, frente a Asuán, un equipo germano-egipcio excava una zona que nunca antes había sido examinada. Friederike Seyfried es la directora del Museo Egipcio de Berlín. Lleva 4 años excavando la tumba de un dignatario local, el gobernador o nomarca de esta región. Nos encontramos en la zona norte de Cubet, el Jauha, y lo que vemos es una escalera muy larga y antigua, porque el cortejo funerario venía del Nilo. Así que subía por las escaleras hasta llegar a la entrada de esta tumba, que data del final de la sexta dinastía y que pertenecía a una persona llamada Hunis. Hunis era obviamente una persona privilegiada, porque solo la gente de clase alta podía permitirse una tumba tallada en la roca de este tamaño. Los antiguos egipcios querían que sus tumbas fuesen indicadores de su estatus social. Querían alardear de su riqueza y propiedades, y un mausoleo como este impresionaba a la gente. La piedra no es de buena calidad. Pero con estas vistas tan bonitas del río Nilo, la calidad de los materiales quedaba en segundo plano. Los egiptólogos descubrieron esta tumba tras la primavera árabe de 2014. Periodo en el que algunos vecinos de la zona vinieron aquí en busca de antigüedades para vender. Los saqueadores desenterraron la cámara funeraria, que había permanecido sellada más de 4000 años. Lo primero que vemos nada más entrar son estos 2 pilares, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los pilares estaban decorados.
Aquí vemos la pequeña imagen de un sirviente con un incensario. El incienso se sigue usando para purificar. Este otro lleva una bebida. Esta era la jarra típica que usaban para beber cerveza, porque aunque estuvieras en el inframundo tenías que comer y beber. Es genial ver cómo los dos sirvientes van en dirección a la tumba para llevarle las ofrendas a Hunis, que estaba enterrado aquí abajo en la cámara funeraria. En esta sala, los arqueólogos hallaron varios huesos pequeños, pero los saqueadores ya se lo habían llevado todo. Aquí tenemos la segunda fila de pilares y aquí la inscripción con el nombre del morador de la tumba. Aquí vemos su título, Hunis. Era tesoro real, amigo de la corte y sacerdote. Así que era un miembro distinguido de la élite del reino antiguo tardío. Esta tumba ilustra a la perfección el cambio en las estructuras de poder egipcias. Nos muestra que Hunis se estaba erigiendo faraón regional por derecho propio. Si eras tan rico como para poder construirte una tumba como esta, formabas parte de la élite. Aquí se apreciaba la riqueza de la gente. En Egipto hay muchas tumbas que no tienen ningún ornamento ni inscripciones. Así que cuando llegamos aquí y vimos esas imágenes y relieves en las paredes y el nombre del morador de la tumba, para nosotros fue algo maravilloso. Pero esa sería una de las últimas tumbas de este tipo. A 800 kilómetros en la capital, Memphis, un joven faraón acababa de hacerse con el trono de Egipto. Este es Pepi II, y fue durante su mandato cuando el antiguo reino de Egipto llegó a su fin. Aproximadamente en el 2216 a.C., Pepi II fue nombrado faraón. Solo tenía 6 años y gobernaría Egipto durante más tiempo que ningún otro faraón. Demasiado tiempo, tal como se vio a posteriori. Cuando cumplió los 36, quiso consolidar su poder con un gesto simbólico. Pasados 30 años de reinado, el rey organizó un festival para conmemorar el aniversario llamado Heb-Sed, o el Festival de la Cola. El propósito de aquella fiesta era llevar a cabo una renovación de la monarquía. Así que, después de llevar 30 años en el trono, Pepi II renovó su estatus real en aquel festival. Servía para recargar baterías. Era una fiesta en la que el rey demostraba que merecía seguir en el trono. Era un ritual formado por varias ceremonias terrenales y simbólicas que tradicionalmente se celebraba en el patio situado junto a la primera pirámide de Egipto, en Saqqara. En una de ellas el rey corría hasta alcanzar unas marcas que simbolizaban los confines de su territorio. Daba 4 vueltas en una dirección y 4 en la otra para tomar posesión simbólica de su reino. En otra de las pruebas ceremoniales, Pepi II debía demostrar sus habilidades como arquero delante de toda la corte. Disparaba flechas hacia los 4 puntos cardinales como metáfora de su control sobre el universo.
En su primer Heb-Set, el faraón aún era joven y estaba en buena forma. Pero con el paso del tiempo el monarca empezó a mostrar signos de debilidad. Cada 3 años celebraba un nuevo festival, por lo que sin darse cuenta iba mostrando su declive. Los egiptólogos creen que Pepi II reinó al menos 63 años. Debía ser evidente para su séquito que el faraón ya no podía gobernar. Y una catástrofe estaba a punto de sumarse a los problemas del monarca. Parece ser que hacia el final del reinado de Pepi II, las crecidas del Nilo no fueron muy abundantes. Y cuando eso ocurría, la producción agraria se resentía. Varias crecidas escasas provocaban una mengua tanto en la cantidad de alimentos recolectados como en la cantidad de comida almacenada. Para el ciudadano de a pie del antiguo Egipto, el rey lo era todo. Era un dios en la tierra, el representante de los dioses. Así que si no había crecidas, el rey era el responsable. El rey debía hacer que llegara el agua todos los años. Fue la tormenta perfecta. Una gran hambruna asolaba el país. El rey apenas tenía poder sobre el estado faraónico y tenía problemas de sucesión. Pepi II vivió demasiado tiempo. Y además existía un distanciamiento entre el rey y sus oficiales. El pueblo egipcio creía que los dioses habían abandonado al faraón. Los nomarcas de las provincias aprovecharon la ocasión para escindirse del reino. Los ciudadanos dependían de un sistema en el que el poderoso rey redistribuía los impuestos a través de los cereales y alimentos que transportaba por el imperio en épocas de muchísimo estrés, como las sequías. Es decir, se quedaban sin ciertos recursos y en ese contexto, un sistema roto y fragmentado carente de una gestión centralizada era extremadamente problemático. ¿Y qué pasó? Que todo se vino abajo y estalló una guerra civil en la que los pequeños gobernantes lucharon entre sí y contra el faraón. Aquella todopoderosa figura de la era de las pirámides se desvaneció en las sombras. Pepi II pasó a la historia como el faraón responsable del fin de la época dorada de la civilización egipcia. La que hoy en día se denomina Imperio Antiguo o Era de las Pirámides. Pero las pirámides no desaparecieron por completo. Volvieron a construirlas en el Imperio Medio, pero esas no son tan famosas. Las hacían en parte con piedra, pero sobre todo con ladrillos de barro. Siguieron construyéndose en los últimos años de la antigüedad y, por supuesto, en Nubia. Así que aún hubo pirámides para rato. La fragmentación del país y el ocaso del Imperio Antiguo no pusieron fin a la civilización egipcia. Pocos siglos tras el reinado de Pepi II, Egipto se reinventó. Nuevos faraones unieron los territorios del norte y el sur. Reconstruyeron el Estado y lo dotaron de una nueva identidad nacional. Estos nuevos faraones dependían de los increíbles avances de sus predecesores. Hicieron uso de las habilidades arquitectónicas y de la estructura organizativa que dieron lugar a las pirámides. Fue el legado de las pirámides lo que reconstruyó Egipto.